Dice así la palabra del Señor, hermanos. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vamos a orar. Señor, te pedimos que bendiga la enseñanza de su palabra y que permita que pueda ser de bendición a nuestras vidas. Ayúdame, Señor, dame de tu poder y ayúdame a predicar, Señor, y permita que tu palabra pueda ser de ánimo, edificación y exhortación a cada uno de los hermanos, Señor, aquí también incluyéndome a mí. Señor, bendice pues todo esto y te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. De repente como que se corta y se va el micrófono, ¿verdad? Así es que esperamos de que se controle. Hemos estado hablando sobre el tema, hermanos, considerada a Cristo. Y ya hemos hablado varios temas sobre considerando a Cristo. La última semana estuvimos hablando sobre considerar su señorío. ¿Se acuerdan, hermanos? Y hoy vamos a hablar sobre este pasaje que nos enseña también una gran verdad. El tema que vamos a estar tratando es considera su santidad. De eso vamos a estar hablando. Vivimos en una época en que los hombres quieren decidir por sí mismos cómo es Dios. Muchos en nuestra sociedad quieren definir a Dios conforme a sus propios términos para que puedan vivir como se les dé la gana. Nuestro propósito, hermanos, no es rebajar a Dios en nuestro nivel u opinión. Nuestro objetivo es aprender a conformarnos a su imagen. Eso debería de ser nuestro objetivo de cada creyente. Necesitamos entender quién es Él y cómo quiere que vivamos. Y cuando nosotros entendamos realmente quién es Él, cuando el creyente realmente entiende quién es Él y cuál es el deseo de Él, entonces viviremos como Él quiere que vivamos. Hay muchos que ven a Dios solamente como un Dios amoroso, tolerante, pero rechazan su santidad y justicia. Hablan mucho sobre el amor y sobre muchas otras cosas, pero cuando se trata de su santidad, entonces no mucho nos gusta. En efecto, quieren que Dios acomode su pecado. Sin duda Dios es amor, no hay duda de eso, hermanos. Pero Dios no aprueba la conducta pecaminosa de aquellas personas que piensan así. El asunto central, hermanos, tiene que ver con la deidad de Cristo. Necesitamos conocer al Señor quién realmente es. ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso? A lo largo del Nuevo Testamento Jesús es llamado Dios, hermano. Varios versículos nos describen y nos dicen que Él es Dios. Juan 1:1 dice:
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos, dice, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay duda, hermanos. Estamos en el verdadero Dios. Amén, hermanos. Amén. Y la Escritura dice que el Señor Jesucristo, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Además, Jesús es referido como nuestro gran Dios y Salvador. Tito dice en el capítulo 2 y versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 2:1 y 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los cuales habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Recuerden, la semana pasada vimos que también dice la Escritura que Él es nuestro Señor y Salvador. Y hablábamos, hermanos, de que a muchos nada más decimos, oh, sí, Él es mi Salvador, pero no es su Señor. A otros pueden decir, oh, sí, Él es mi Señor y Salvador, pero con nuestra manera de vivir decimos otra cosa. Vamos a comunicar otra cosa. Hermano, si Él es nuestro Señor, bueno, estamos hablando del otro tema, eso va, pero ahorita estamos hablando, hermano, de que la Biblia nos muestra la deidad de Cristo, y necesitamos entender eso para comprender su santidad. El Antiguo Testamento profetiza al Mesías como el Dios fuerte. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Luego, hermanos, Colosenses nos dice que toda la plenitud de la deidad habita en Él. Jesús también recibió adoración, hermanos, que estaba reservada únicamente solo a Dios. En el Nuevo Testamento vemos varios pasajes de estos. Por ejemplo, nos dice en el Nuevo y en el Antiguo, le leo en Filipenses 2:10, dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hoy en día no muchos quieren doblegarse delante de Jesús, pero un día lo harán, hermanos, porque Él es Dios. También Isaías 45:23 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y en ningún momento Él dijo, no me adoren a mí. Él recibió la adoración. Él lo aceptó. Él no dijo nada que no lo adoraran. Cuando el diablo vino y hermano lo tentó ahí en Mateo 4:10, en una de esas respuestas que el Señor Jesucristo le dijo, entonces ahí le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, la evidencia bíblica lleva a una sola conclusión lógica. Jesús es Dios. Amén. Así que vamos a ver uno de los atributos de Dios que nos muestra en este pasaje que Jesús es Dios. Al observar nuestro texto hoy, hermanos, vemos a Jesús haciendo un viaje a Jerusalén. Leímos ahí que Él va a Jerusalén
y va al templo. Era el tiempo de la Pascua cuando él decide ir al templo. Un tiempo, hermanos, apartado por Dios para recordar a su pueblo en el día que los libró de Egipto. Desde el día que Dios libró al pueblo de Israel de Egipto, Él les dijo que deberían de estar celebrando esa fiesta cada año. Y entonces, hermanos, en esta ocasión, pues era ese tiempo, la fiesta de la Pascua, cuando Él escoge venir y ir a Jerusalén. La Pascua, hermanos, era una imagen de la redención de Dios. Y cada año se reunían para celebrar el gran día de la redención. Es que todo el mundo viajaba de lejos, hermanos. Llegaba gente, no nada de que hoy en día, hermanos, se nos hace difícil venir a la iglesia en carro, pero en esos tiempos, hermanos, la gente tenía que caminar y de mucha gente venía de lejos. Hacían viajes completos. El templo, hermanos, era un lugar diseñado para exaltar los atributos de Dios. Este viaje debió haber sido un gran día para Cristo. Desafortunadamente, hermanos, cuando Él llega, lo que Él encontró fueron hombres que habían olvidado el verdadero propósito de ese lugar santo, que era para presentar una adoración correcta al Señor. Hermanos, Juan 2:14 nos dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Noten, encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y el Señor, hermano, al ver todo eso se entristeció. Al ver a los hombres haciendo hechos que realmente no tenían nada que ver con lo que Dios quería. Porque Jesús es un Dios santo, hermanos. Él tuvo que hacer algo al respecto. A él le molestó, se indignó el Señor y dijo: no, Él no lo soportó, hermanos. Y en primer lugar vamos a ver la evaluación del Señor. Al entrar el Señor en el templo, hermanos, hizo una evaluación tanto física como espiritual. La evaluación física, hermanos, Él llega al templo y comienza a ver. Todo el monte del templo medía aproximadamente 750 por 750 pies cuadrados, lo que equivale a unas 13 acres. El templo era enorme y fue diseñado exactamente como Dios lo planeó. Dentro del complejo dice que estaba el patio anterior, que incluía el atrio del templo. Las dimensiones del patio anterior eran aproximadamente de 202.5 pies de ancho por 226.5 pies de largo. Todo el recinto, hermano, del templo era considerado santo, pero se volvía cada vez más santo a medida que una persona se adentraba desde el este hacia el oeste. Este era un lugar donde el pueblo se preparaba para adorar. El rey Herodes había rodeado el atrio exterior con columnas para proporcionar un lugar para los gentiles. Y a esto se le llamaba el atrio de los gentiles. Y dice que al entrar Jesús en el atrio de los gentiles,
pues había una gran multitud, había mucha gente ahí. Sin duda, había una belleza en el templo, pero Jesús estaba contemplando todo aquello y estaba observando lo que estaba sucediendo ahí. La gente gritando, la gente hablando, la gente comprando y la gente intercambiando su dinero. Y él observando, porque el Señor observaba y él conocía todo lo que estaba pasando ahí. Y su corazón se comenzó a entristecer. Y aquí vemos, hermanos, que él hace una evaluación espiritual. Él no solo nos ve físicamente, sino que él comienza a ver lo más adentro del corazón de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Cuáles son nuestra conducta? Y aquí vemos la evaluación espiritual, hermanos. Jesús vio la actividad. Entonces, lo que está pasando, lo que dice el pasaje, la venta de los bueyes, la venta de las ovejas, la venta de las palomas. Y vio también a los cambistas aprovechándose de su posición. ¿Quiénes eran esos cambistas, dice usted? Eran personas, hermanos, que estaban ahí para cambiar el dinero, la moneda judía. Recuerde que la gente que llegaba ahí llegaba de todas partes. Es como cuando usted llega a su país y tiene que ir a hacer cambio allá de dólar en quetzal, ¿verdad? O en dólar o lempiras, o viene acá y hace cambio. Ahí estaban los cambistas para hacer cambios a moneda de judía, ¿verdad? El propósito entonces del templo se había perdido. El atrio de los gentiles se suponía que era un lugar donde los gentiles podían venir y finalmente ser convertidos. Pero en lugar de hablarles del único Dios verdadero, ¿qué estaban haciendo? Los cambistas dice que estaban interesados en obtener ganancias de ellos mismos. En Lucas 19, 45 y 46 dice que entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así es que mientras Cristo estaba ahí, ¿qué vio? Luego, ¿qué pudo ver? Vio la codicia. Vio la codicia en lugar de adoración. Al descuidar el verdadero propósito del templo, hermano, la gente iba ahí para hacer dinero. Como muchos viajaban entonces de lejos para llegar a Jerusalén, pues me imagino ustedes viajar unos 2, 3 días y se llevaban unas cuantas borreguitos, ¿verdad? Para ir a sacrificarlos allá, pues se le iban a morir en el camino. Así es que muchos nada más llevaban su dinero porque ahí iban a encontrar un lugar para comprar. Ahora, el asunto ahí era, hermanos, no era incorrecto que compraran los animales. Pero los comerciantes, hermanos, vendían los animales requeridos para los sacrificios a precios excesivamente altos. 5 o 6 veces por encima del precio justo del mercado. Note, 5 o 6 veces por encima. Es como que si tú fueras al Six Flags o vas a un lugar y compras una soda y la que vale $1 ahí en el Walmart, allá te la dan a 6 o 5. Algo así más o menos. Estaban haciendo buen dinero. El Señor lo vio y lo estaba viendo. Entonces, hermanos, su enfoque se había perdido en el negocio en lugar del sacrificio para el Señor.
No está nada de malo venir a la iglesia. Y de repente usted va a comenzar a hablar por ahí. ¿Cómo te fue? No, pues me fue bien. ¿Y qué tal aquí con el negocio? Comienzan a hablar los hermanos entre negocios. O ya no es nada de malo si tú comienzas a hablar sobre cómo le fue o qué tal le está yendo, ¿verdad? En su negocio. Incluso podrías tener una conversación con alguien sobre un negocio de lo que está haciendo. Y no hay nada de malo en ello. Pero en todo lo que hacemos, hermano, en la iglesia, el enfoque principal debe ser Jesús exaltado y glorificado. Ese es todo el propósito. Ese debe ser el propósito principal, hermano, por la cual venimos a la iglesia, a alabar al Señor. Cuando Jesucristo estuvo en este atrio, hermanos, también se entristeció por el cambio de dinero. Ahora bien, el cambio de moneda era un servicio necesario. Dice que la gente venía de todas partes del mundo, necesitaba cambiar su dinero por moneda judía para poder pagar el diezmo a la Pascua. Todo varón, dice la Escritura, hermanos, mayor de 20 años pagaba la ofrenda anual del templo. Y es más, decía el Señor que nadie se va a presentar al templo sin traer nada. Hoy en día los creyentes, muchos vienen a la iglesia, no quieren dar ni $1, amén. En ese tiempo no, dice la Biblia en Éxodo 30, 13, 14, hermano, esto dará todo aquel que sea contado, dice, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 ejeras. La ofrenda del Señor será medio ciclo. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. Y todo el mundo traía dinero porque iban a ofrendar, ¿verdad? Así es que, hermano, esta ofrenda solo podía pagarse usando monedas judías y tenían que ser de Tiro, debido a la pureza de su contenido de plata. Los extranjeros tenían que cambiar su dinero. Y como les decía, que estos cambistas se aprovechaban de eso. Cobraban más. Y entonces Jesús ve todo eso, hermano, y le causó tristeza. Y se enojó el Señor, un enojo santo. Se habían desviado completamente de la intención de su Padre para para lo cual el templo había sido hecho. Ahora nosotros, hermanos, como creyentes, dice la Biblia que somos el templo del Señor, el templo del Espíritu Santo. Y debemos guardar nuestros corazones para no desviarnos de lo que Dios quiere para sus templos, nuestros cuerpos. 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual está, dice, tenéis de Dios y que no sois vuestros? Debemos de mantenernos enfocados, hermanos, en el propósito de Dios para nuestros cuerpos. ¿Por qué Dios los compró? Y deben de ser presentados para la gloria del Señor. Él ve lo que hacemos. Él oye lo que hablamos. Él sabe a dónde vamos. Y Él nos conoce. Jesucristo es santo, hermanos. Y porque Él es santo, tuvo que hacer algo para revelar la corrupción en el templo. Después de evaluar la situación que estaba sucediendo, pasó a la acción. Para ese entonces él ya estaba buscando ahí un su lazo. Bueno, ahí la Biblia dice que era un azote, ¿verdad? Él iba a hacer algo. Él no se quedó de manos así cruzadas.
Él tomó acción, hermano. Porque era un robo que estaba ocurriendo en el lugar santo de Dios. En su justa ira intervino el Señor entonces. Al darse cuenta de que la pureza del templo estaba siendo corrompida, Jesús actuó confrontándolos. Y el versículo 15 dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Mire, hermano, el carácter, el Señor, su fuerza, su autoridad. Y nadie dijo nada. Así, ahí dijeron algunos algo, ahorita vamos a ver lo que dijeron, pero vemos que el Señor dice que los echó fuera a todos, a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Todavía puede imaginar al maestro, hermano, indignado de lo que estaba pasando con ese azote de cuerdas. Y expulsó a todos los que vendían, a todos los animales para el sacrificio y a todos los cambistas. Oh, hermanos, aquí Cristo enseñó una gran lección a ellos y a nosotros hoy. Dios quiere, hermanos, que su pueblo lo vea y lo adore en la forma más pura. Ellos estaban tan enfocados en el propósito o en su propio beneficio que se habían desviado totalmente de la pureza, de la verdadera adoración. Así es que Jesús los confronta, hermanos. Y si no nos damos cuenta, hermanos, fácilmente nos podemos desviar del verdadero propósito y de la manera en la que el Señor quiere que le adoremos, hermanos. Y que vivamos una vida santa, apartada para la gloria del Señor. Porque Él es santo, hermanos. Y vemos ahí la amonestación, hermano. Dijo a los que vendían palomas, el versículo 16, quitad de aquí esto, sáquenlo de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Él estaba haciendo una limpieza total. Saquen todo esto de aquí, no debe estar aquí. Mi casa es casa santa, para adoración al Señor. Y les dio un mandato directo. Cristo tomó muy en serio lo que ellos hacían y era importante para Él que quitaran su corrupción de ese lugar santo. Dios es un Dios santo. Y su adoración debe hacerse en santidad y verdad. Hoy en día, tristemente, aún en el cristianismo no está viendo las cosas así. Quieren vivir una doble vida. Vienen a la iglesia y aparentan vivir una vida apartada para el Señor, pero fuera de la iglesia son otra cosa. Bueno, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, apartadas del pecado, no a fingir una vida cristiana. No a fingir una vida, hermanos, que realmente no estamos viviendo. Él lo ve todo. Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él sabe si le agradamos o no. Hermanos, debemos dejar a un lado los pecados y las cargas que fácilmente nos envuelven para que podamos mirar a Cristo y correr nuestra carrera que tenemos por delante, hermano. Hay una carrera que tenemos por delante y si no nos despojamos de nuestra carne, si no nos despojamos del pecado, no vamos a correr muy lejos. Hermano, Hebreos 12, 1 al 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oh hermanos, cuando dejamos de lado las distracciones y ponemos nuestra atención en Cristo, podemos ver claramente el propósito del Señor en nuestras vidas y el premio que está por delante. Debemos mantener nuestros ojos en la meta suprema, adorar a Dios en sinceridad y en verdad. Cuando nos presentamos ante Dios para adorarlo, necesitamos eliminar cualquier cosa que sea una distracción. El Señor es santo y Él merece toda atención y toda nuestra adoración. El mandato de separación del mundo o del creyente siempre precede a la bendición de Dios. Oh sí, queremos la bendición de Dios, pero queremos vivir vidas incorrectas. Dios no bendice una vida, hermano, que no vive en santidad. No nos engañemos. Dios es un Dios que bendice nuestras vidas, que quiere bendecir al cristiano, pero Él quiere que vivamos una vida santa, que le agrade al Señor. Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dichoso ese varón. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tito 2:11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, Dios quiere que renunciemos a la impiedad. Tenemos que aprender, hermanos, a quién seguimos y quién es nuestro Señor y qué es lo que Él quiere de nosotros. Dios nos llama, mira, hermano, Dios no nos llama a vivir con una mentalidad de más santo que tú, pero sí dice: porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Y nuestra comparación no debe de ser: yo soy mejor que aquel, o yo soy más santo que aquel. No, debes de compararte como Él es santo. Él es santo. Sé santos porque yo soy santo. Hermano, Jesucristo quiere que su lugar de adoración sea santo. Quiere que las personas que lo adoren sean santas. Ahora, si Jesús evaluara nuestro corazón hoy, ¿qué tendría que expulsar? ¿Qué tendríamos que expulsar? ¿Qué tendríamos, qué hay ahí dentro del corazón del creyente que necesita separarse, sacarlo? ¿Hay adoración corrompida en tu vida que lo entristecerá a Él? ¿Hay alguna actitud incorrecta? ¿Hay algo que no le agrada al Señor? Dios es santo y tiene derecho de establecer normas de santidad. Él no puede tener una norma para sí y otra para sus criaturas. Dice la Biblia ahí en 1 de Juan 4:17, hermanos: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
Él nos crió con el propósito que reflejemos su santidad. Todos los llamados de mi nombre, dice Isaías 43:7, para gloria mía los he criado, los tomé y los hice, para gloria del Señor. Ahora sigamos leyendo, el versículo 17, vea usted qué dice el versículo 17, ya vamos a punto de terminar este pasaje. Versículo 17 dice, note hermano, después de que el Señor los sacó a todos a leñazos, bueno, dice a varazos, a azotazos, y les dijo, sálganse de aquí, salieron todos, sacaron todos los hermanos. Dice el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Mire hermano, vemos un atributo de Dios ahí. Él es un Dios santo. Este incidente mostró el papel de Jesucristo como Rey de la tierra. Él estaba, hermanos, comprometido con la santidad y se enojó con justicia cuando la santidad estaba siendo corrompida. Así como juzgó el templo ese día, también juzgó los corazones de las personas que estaban ahí. Cristo juzga y supervisa los lugares de adoración. Él es un Dios santo y nosotros, hermanos, como cristianos, debemos verle en su santidad. La santidad, hermanos, es aprender a pensar como Dios piensa. Por eso necesitas leer tu Biblia. Para poder saber cómo Dios piensa, necesitamos leer la Biblia. Por eso muchos cristianos, hermano, no entienden o no aceptan lo que Dios dice porque no leen su Biblia. No quieren saber, hermanos. Hermanos, no debemos intentar que Dios descienda a nuestro nivel, sino que debemos esforzarnos en vivir conforme a su estándar, viéndole en su santidad. No debemos distraernos tanto que no logremos ver la hermosura. Jesús entró en los atrios del templo, miró a aquel lugar y no era en absoluto lo que debía ser. La gente no le estaba adorando. ¿Qué dirá el Señor cuando ve nuestra iglesia? ¿Qué dirá el Señor, hermano, cuando ve nuestros corazones? Hermano, la gente de aquel entonces no le estaba adorando, así que no era hermoso para Jesús. No era algo agradable para Jesús. Hermano, si queremos que Jesús se sienta bienvenido en nuestras iglesias y en nuestros corazones, debemos de vivir vidas apartadas, vidas santas, vidas que le agraden al Señor, hermanos. Dios está buscando personas que le sigan en su santidad. Y Él es un Dios santo, hermanos, y debemos adorarle en su santidad conforme a su palabra. Dice en Salmo 138:2, me postraré hacia su santo templo y alabaré tu nombre por misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. También Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y para terminar vemos aquí, hermanos, el versículos 2 y 18, vea usted lo que dijo el Señor aquí, el 18 al 22. Y entonces los judíos respondieron y dijeron, después que le estaban ya cayendo los golpes en la espalda, se enojaron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos,
en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Note aquí ahora los judíos están molestos y le están diciendo, a ver, muéstranos un milagro, a ver si es cierto. Y hermanos, ellos lo que estaban haciendo es que estaban desafiando la autoridad de Jesús. A ver, si tienes tanta autoridad para sacarnos de aquí y hacer lo que ya estás haciendo, a ver, muéstranos, qué milagro haces, qué señal haces. ¿Sabe qué más estaban mostrando? Estaban mostrando la dureza de su corazón. Ellos no creerían en la afirmación de Jesús sin ver señal. Hermano, ¿alguna vez has dicho, Señor, si me muestras esto, entonces sí? ¿Alguna vez has dicho eso? Tú estás pidiendo señal. Y tú estás revelando tu corazón duro e incrédulo, hermano, que hay. Él ya lo reveló todo, hermanos. Tomás, ¿qué le dijo el Señor? Dice, el Señor le dijo a Tomás, porque me has visto esto, Tomás, creíste. Bienaventurados, dice, los que no vieron y creyeron. Hay una gran bendición, hay una gran bendición, hermano, felicidad para aquel que dice, Señor, yo no lo veo, pero lo creo. Qué tremenda ilustración que presentó el pastor Córdoba, hermano, cuando le vendó los ojos al hermano Jonathan, ¿verdad? Mostrando una evidencia, una ilustración de lo que es la fe. Y él se lo llevó con sus manos así, ¿verdad? Y ahí él de la mano, siguiendo la dirección. Y es lo que tenemos que hacer. Pero si comenzamos a exigir, hermanos, señales, entonces estamos demostrando que no creemos. Hermanos, de hecho, los dones, ¿sabía usted que los dones de las señales en la Biblia nunca fueron destinados para la edificación de los creyentes? Fueron usados temporalmente en la era apostólica para los incrédulos de corazón, corazones endurecidos. Dice 1 Corintios 1, 22 y 23, hermano, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces los judíos siempre estaban pidiendo, muéstranos señal, porque no creían, tenían sus corazones duros. Demandaban señal para probar quién era Jesús. Y nosotros, hermanos, solo necesitamos la preciosa y santa palabra de Dios para saber quién es Él. En lugar de vivir tu vida por emociones o señales, vive tu vida por las enseñanzas de la palabra de Dios. Amén. Después de que ellos, ya voy a terminar, hermanos, después de que ellos demandaron una señal, la respuesta de Jesús los sorprendió. Y note lo que les dijo. Ahí les dice el versículo 21. Dijeron luego, el versículo 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dijeron luego, el versículo 20, los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Porque el versículo 19 dice, y Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ahí vemos claramente que el versículo 21 está hablando, refiriéndose del cuerpo de Cristo. Estaba hablando de su resurrección, que se iba a levantar en 3 días. El tercer día
El Antiguo Testamento profetizó esto y él mismo lo profetizó también. En Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Mateo 12:39 al 40 nos dice: él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Jesucristo iba a ser crucificado, pero al tercer día él iba a resucitar. Y vemos, hermanos, que aunque todo esto, qué tremenda lección de santidad para aquella gente que había malentendido y estaba usando el templo en algo incorrecto. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora nosotros, hermanos, somos llamados a vivir una vida de santidad. Tenemos que examinarnos cómo andamos. Y tenemos que obedecer, hermanos, a vivir una vida apartada del pecado. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a poder ser así. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por todo y vamos a pedir al Señor. Si en algo Dios te ha hablado, hermano, todos con su rostro inclinado, y vamos a terminar. Si usted dice que, pastor, Dios me ha hablado en el mensaje, levante su mano, quiero orar por usted. Amén, Dios le bendiga. Amén, amén. Hermano, si Dios te ha hablado en tu vida, busca un lugar donde arrodillarte. Si quieres venir aquí al frente, puedes hacerlo. Y si no quieres venir aquí, hermano, donde sea, vamos a orar y todos vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir una vida que le agrade. El Señor sabe, el Señor ve, el Señor conoce todo lo que hacemos. Él sabe cómo andamos viviendo. Él sabe qué andamos haciendo. Recordemos que somos el templo del Espíritu Santo. Y Él demanda santidad de nuestras vidas. Señor y Padre, gracias te doy por tu palabra. Tú eres Dios santo, perfecto. Ayúdanos, Señor. Nosotros batallamos constantemente, Señor, con esta naturaleza pecaminosa que tenemos. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor, con tu sangre. Y ayúdanos a vivir cada día mejor. Ayúdanos a apartarnos del mal. Apartarnos de todo aquello que no le agrada. Ayúdanos a ser mejores creyentes, Señor. Gracias, porque tú eres bueno. Señor, bendice pues a cada uno de mis hermanos y ayúdanos a que nuestra iglesia pueda conducirse correctamente también, Señor. Señor, por favor, ayúdanos a vivir una vida apartada, una vida santa. Queremos ser bendecidos por usted. Por favor, Señor, gracias te damos por todo. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Considerando su santidad. Y hermanos, que Dios nos ayude a poder vivir una vida que le agrade al Señor. Vamos entonces a irnos, hermanos. Vamos a dar un tiempecito para algunos de ustedes. ¿Tienen alguna petición, alguna necesidad? Hermano, alguna acción de gracias o algo, ¿verdad? Vamos a orar ya para irnos. ¿Ok, hermanos? ¿Alguien tiene alguna petición? ¿Algo que quisiera que oráramos ahorita aquí en la iglesia?